Muchas, muy buenas tardes a todas y gracias por su acompañar. Esperemos que nuestra compañera Adela esté bien, que no pase de una simple situación ahí de enfermedad. Y sí, claro. Bueno, ya meditaron entonces. Ok, entonces ya puedes hacer la plática. Bueno, estamos viendo, recuerden la liberación de los cuatro apegos. Hoy nos toca el segundo, el martes pasado vimos el primero de ellos, hoy vamos a ver el segundo. Solo me gustaría cerrar, porque no me alcanzó el tiempo como es costumbre la vez pasada, sobre algunos puntos importantes que nos quedaron pendientes el martes pasado, cuando vimos este primer tema de si tienes apego a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Y nos quedamos ahí como a mitad de lo que estábamos hablando de la importancia de la meditación. Solamente antes de entrar al segundo punto, al segundo línea de las cuatro, solamente me gustaría destacar algunos elementos muy importantes de la meditación budista, para que tengan más sentidos en ustedes, para que le tomen más sabor a la práctica, pues, ¿no? La meditación budista, entre otras funciones, tiene el objetivo de que nos permita abandonar, que nos permita alejarnos, que nos permita salirnos de las emociones afligidas y de los pensamientos perturbados. Yo creo que esa es la misión más importante, el objetivo más importante, la meta más importante que podemos tener nosotros como practicantes budistas en la meditación. Eh, sí, es bien cierto que nos ayuda para el estrés, nos ayuda para la calma, pues nos ayuda para tener más claridad, nos ayuda para tener más habilidades mentales y por ende más habilidad en nuestro desarrollo social, en nuestro desarrollo individual. Pero realmente lo más importante dentro de la práctica de la meditación budista es poder tener un camino, poder tener podríamos decir, suficientes capacidades para abandonar nuestras emociones afligidas y para poder superar ya nuestros pensamientos perturbados. El autor ahí dice que me gustó mucho esta idea también, no la había pensado así, que se trata también de aliviar nuestra vida en el samsara. Todos sabemos que la vida que tenemos es eh, bastante complicada. Nunca tenemos estabilidad, nunca tenemos una verdadera seguridad. Un día estamos bien, otros días estamos mal, un día estamos sanos, a veces enfermamos. Un día ves a una persona, al día siguiente se muere esa persona. Es increíble el nivel poder decir, de inestabilidad que vivimos. Y uno de los mecanismos que podremos nosotros como compensar, si no aliviar en su totalidad esta característica del samsara, pero sí podríamos pensar en la meditación como un mecanismo de alivio, de sentirnos un poco más pacificados, un poco más serenos, a pesar de todas estas circunstancias a veces tan complicadas que todos vivimos en nuestra vida cotidiana. Y en estos términos podríamos hablar de 5 objetivos más específicos de la meditación budista. El primero de ellos, que creo que sí lo nombramos la vez pasada, no me acuerdo, pero lo volvemos a repetir de todas maneras. El primero de ellos es tener una mente flexible, tener una mente abierta. Sí, creo que sí lo vimos el martes pasado. Sí, Esto me lo voy a repetir. En segundo lugar, la meditación budista nos prepara, nos capacita para aprender a aplicar bien los antídotos contra las emociones negativas. La meditación budista, al darnos cierta claridad de lo que somos, de nuestras emociones, nos permite
primero que nada, identificar qué tipo de emociones estás experimentando. Un grave problema que tenemos en la mayoría de nosotros es que confundimos las emociones. No sabemos muy bien diferenciar la ira del coraje, no sabemos muy bien diferenciar la depresión con el estrés y la ansiedad, no sabemos muy bien diferenciar lo que es la nostalgia y la melancolía. Se nos revuelve mucho la tristeza con la depresión, o sea, no tenemos, como no fuimos personas educadas en las emociones, cuando estas se nos aparecen, no sabemos ni nombrarlas correctamente. Y este es un grave problema, porque si tú no sabes qué emoción te está capturando, qué emoción te está secuestrando, no puedes operar contra esa emoción de manera adecuada. Y a veces, ¿cuántas veces no te ha pasado que experimentas la ira y tú crees que el amor va a ser así como un antídoto a esa ira cuando no lo es? El antídoto ideal contra la ira se llama paciencia, no tiene nada que ver con el amor. Y así hay un montón de actitudes incorrectas que nosotros tenemos con respecto a las emociones. Y la meditación, tú tienes que darle sentido a tu meditación en la medida en que te permite identificar y nombrar correctamente nuestras emociones. Las necesitamos nombrar correctamente porque si no las nombramos correctamente bien, es imposible poder gestionarlas de maneras adecuadas. Es como si tú trataras a Juan como si fuera Lupita. Pues, pues Juan te va a echar tierra por todos lados. Es como si tú trataras a tu hijo como si fuera tu tío. Pues es una locura, o sea, está todo desequilibrada esa relación. Así nos pasa con las emociones. No las sabemos nombrar, no sabemos qué son, y entonces las tratamos bastante mal. Por eso es tan importante la meditación en términos de claridad mental de las emociones. Y esta es la tercera característica de la meditación budista. Nos permite cultivar claridad, echar luz donde hay oscuridad, poder tener respuestas adecuadas a las preguntas que nos hacemos y poder con esa claridad tener mucha percatación, mucha atención de lo que nos está sucediendo. El cuarto objetivo de la meditación budista viene acompañado de todo esto lo que estamos diciendo, que es nos da elementos para poder resolver mejor nuestros problemas. Y esos elementos a veces son paciencia, tolerancia, aceptación, flexibilidad, la misma claridad como el tercer elemento. Nos va a la meditación budista en la medida en que la vamos practicando, que la vamos desarrollando de manera sólida, de manera fuerte, nos va permitiendo este, tener una mejor respuesta a los conflictos y problemas que todos vivimos, a las situaciones de dolor y sufrimiento que todos vivimos. Ya no responder de manera de piloto automático, ya no responder de manera tan dramática como acostumbramos a responder a las circunstancias negativas que todos vivimos con el drama, el llanto, el grito, la telenovela, Televisa, etcétera, sino que nos permite responder ya de una manera más serena, más precisa, más objetiva y más realista y menos dramatizada. Y es muy importante en la práctica del Buda. Y como decíamos también el martes pasado, el quinto y el último, quizá este es el más importante de todos, pues nos permite desarrollar lo que hoy ustedes conocen como el mindfulness, la atención plena, que en sánscrito le llamamos sati, ¿no? La capacidad de comprender, de la capacidad de desarrollar la conciencia, le llamamos nosotros. Es decir, darte cuenta de que estás caminando, caminando, darte cuenta que estás comiendo, comiendo, darte cuenta que estás pensando, pensando. No simplemente nos damos cuenta a un primer nivel, sino nos damos cuenta a un segundo nivel, que es lo que llamamos nosotros atención plena, mindfulness o sati, como la quieran llamar. Y en estos sentidos, una de las ideas de nuestra práctica en este primer punto
Pues es entender lo que llamamos el concepto dármico tiene muchas definiciones, pero una de las definiciones del Dharma quiere decir hablar con la verdad, conectar con la verdad. Y en estos términos, el Dharma, aquí como estamos nosotros tratando en este texto, está fundamentalmente entender que todo lo que nace muere, lo que llamamos las tres bases de existencia, todo lo que nace muere, todo lo que está unido se separa y todo lo que se acumula se agota, se colapsa. Y decíamos también la vez pasada que lo más importante en esta práctica de convertirnos realmente en seres espirituales es procurar eh, experimentar nuestra vida fuera de los apegos y las aversiones de los famosísimos 8 intereses mundanos, que también lo hemos visto ya en otras pláticas pasadas. Y este es el mensaje más fuerte en esta primera línea de los cuatro apegos, que es la espiritualidad, vivirla fuera de los intereses mundanos, pero no quiere decir que no deseamos estar bien, que no deseamos estar sanos, no, sino vivirlos fuera de esos 8 intereses mundanos, fuera de los apegos a los intereses positivos y fuera de las aversiones a los intereses negativos que les llamamos también. Después viene una segunda línea, que es lo que vamos a dedicar estos minutos, esta charla, que se llama Si tienes apego al samsara, no tienes renuncia. Este es otro gran tema que se han escrito cientos y cientos de textos y libros frente a lo que es el samsara y la renuncia. Y vamos a tratar aquí de, pues, sintetizarlo un poquito, ¿no? Samsara es un concepto sánscrito que quiere decir vagancia. No le dan más problema. Samsara son todas nuestras mentes que están completamente distraídas y están completamente ocupadas con nuestros egos, con nuestros apegos y aversiones. O sea, con nuestras codicias y odios. Y obviamente enredadas en un montón de interpretaciones erróneas e ignorantes de lo que es la realidad. Samsara quiere decir una mente caótica, desordenada, una mente incapaz de autorregularse, una mente incapaz de gestionar adecuadamente sus emociones y sus pensamientos, y da la idea de caos, ¿no? Así como todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida, o por lo menos hemos visto cuando hay un concierto y que pasa algo y que la gente sale corriendo y barbada y se machucan entre ellos y se golpean. Ese es más o menos el samsara. El samsara es que todos estamos corriendo atrás para encontrar nuestra felicidad, y en ese estar corriendo todos al mismo tiempo buscando nuestras felicidades, pues chocamos, nos golpeamos, nos criticamos, nos odiamos, nos da berrinche, nos da odio, nos da ira, que la gente se ponga enfrente a nosotros y no puedas tú avanzar, que te jalen para atrás, que te tumben. Es, es una, el samsara es un caos de movimientos desordenados y todo mundo buscando lo mismo, todo mundo buscando ser felices y no sufrir. Y en esa desbandada de personas corriendo atrás de la felicidad y huyendo obviamente del sufrimiento, pues nos lastimamos mucho, nos golpeamos unos con otros o hacia nosotros mismos. Y ese podríamos decir que es una buena imagen del samsara, ¿no? ¿Cómo se llama cuando en un concierto la gente sale despavorida? ¿Cómo se llama ese? Se me fue el nombre. A ver, alguno de ustedes si sabe. ¿Cómo le llaman cuando un montón de personas salen corriendo y se machucan y se aplastan entre ellos? No es desbandada, ¿no? No se llama desbandada, se llama... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Ay, no sé.
Mm, Sale una vez a la semana en las noticias un evento de esa naturaleza. Bueno, después averiguamos bien cómo se llama ese evento. ¿No le dicen parvada? No, 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 porque No, parvada es la de los montón de aves. pájaros, ¿no? Que andan. No No, sé. mira, y ahorita se me va. Llega y dice, no, no importa, pero esa sería la imagen más adecuada de samsara. Y obviamente otra característica del samsara es que domina completamente nuestra ignorancia. Y recuerden que la ignorancia en sánscrito se dice avidya, y avidya quiere decir algo así como, quiere decir dos cosas. Uno, interpretar mal las cosas, porque eso también es ignorancia. Interpretar erróneamente las cosas. Y dos, no verlas. O sea, la ignorancia en el budismo tiene dos connotaciones. Interpretas mal las cosas debido a tus colores de apegos y aversiones. Y la otra manera de definir la ignorancia es que simplemente no las ves. No ves las cosas. No ves los efectos de tus acciones, no ves los resultados del karma, no ves cuando lastimas a las personas. Estamos en esa, podríamos decir, como ceguedad, ¿no? En esa, en los americanos, el lenguaje inglés diría stupid, ¿no? Que es muy diferente a la estupidez de nosotros. Para el americano, un estúpido es como un gran tonto. Nosotros podríamos decir que es como el gran tonto, no es que decir estúpido, ¿no? No, no, no es una mala palabra ni es algo desagradable, un estúpido, sino que cuando haces una cosa mal, ¿no? Te puede decir, I am stupid, o sea, yo soy un tonto, ¿no? Que seas, aquí estúpido lo interpretamos más como menso, como tarado, y es más un insulto, allá no es un insulto. Y ese sería más también la connotación de ignorancia, ¿no? Vivir estúpidamente la existencia. ¿Qué es en estos sentidos, en este tramo en que estamos, si tienes apego al samsara, no tienes renuncia? ¿Qué es la renuncia? Aquí tiene muchas implicaciones también el concepto de renuncia en el budismo, pero aquí estamos hablando básicamente de jalando un poco lo del punto uno, de abstenernos de vivir en estos ocho intereses mundanos, pero básicamente aquí la renuncia quiere decir abstenerte a producir causas de sufrimiento. Y esta es podríamos decir, la esencia más poderosa de la renuncia en el budismo. Cuando una persona dice, yo renuncio a seguir produciendo sufrimiento en los demás. Y entonces, pues, se te acabaron los chismes, se te acabaron las mentiras, se te acabaron tus acciones para dañar a los demás y subirte tú arriba de ellos, se te acabaron las acciones que haces contra las personas que te amenazan, las personas que te critican. Y realmente es podríamos decir, es un elemento muy importante la renuncia para poder convivir y trascender lo que es el samsara. Y samsara también se define, además de todo lo que estamos ahí platicando, y esta es la definición que ustedes van a ver más seguido, es la definición de vivir en un ciclo vicioso, adictivo, de continuidades, de mismos errores, y mismos errores, lo que se llama el ciclo de existencia samsárica, que se refleja mucho, me imagino que ustedes ya han visto la rueda tibetana de la vida y de la muerte, que es esta rueda de los seis reinos, y es una rueda que precisamente está dando vueltas, ¿no? En esos famosos seis reinos del samsara, que son los reinos de los infiernos, los reinos de los pretas o de los fantasmas, el reino de los animales, el reino de los seres humanos, el reino de los semidioses y el reino de los dioses. Y samsara quiere decir que está uno
siempre metido, siempre renaciendo en uno de estos famosos 6 reinos. Y la idea aquí de este segundo párrafo es darnos cuenta que si queremos realmente salirnos del samsara, tenemos que practicar la renuncia. Eso diríamos, lo contrario a lo que dice esta segunda línea, ¿no? Podríamos decir nosotros, si quieres liberarte del samsara, tienes que practicar la renuncia. Y la renuncia es, en estos términos, es básicamente abandonar, se dice en la tradición theravadista, es abandonar las adicciones que tenemos por los placeres sensitivos. Así como renunciamos a crear causas. Si tú, déjame irte un poquito para atrás. ¿Por qué renunciamos a las causas del sufrimiento? Porque en términos de empatía, todos nosotros no queremos sufrir. Y en esos términos comenzamos a repensar las cosas diciéndonos, así como yo no quiero sufrir, las otras personas tampoco quieren sufrir. Y por eso tomo yo la decisión de no seguir produciendo causas de sufrimiento porque yo no quiero sufrir y por ende las demás personas también no quieren sufrir. A este nivel le llamamos el nivel de empatía, así le decimos a este nivel. Todavía no es amor, todavía no es compasión, se llama, en sánscrito se llama pema, a este nivel de encuentro con el prójimo, podríamos llamarle de esa manera. En la primera noble verdad, en la segunda noble verdad, perdón, el Buda dice que la mayoría de nuestros sufrimientos viene o viene siendo responsable o viene siendo la causa de esos sufrimientos el deseo. Y ahí lo deja, si ya Gautama no nos explica más el deseo. Y obviamente que pues esto fue hace 2500 años, que se han venido desarrollando mucho las ideas de esta causa del sufrimiento como el deseo. Y hoy podríamos decir que estamos hablando del deseo no en general, porque obviamente hay deseos que son deseos que son benéficos, que son positivos, que son kármicamente virtuosos, ¿no? El deseo de que una gente se alivie, el deseo de que tengamos buenas condiciones de vida, el deseo de que nuestro país progrese, que nuestra familia esté bien cuidada, son deseos obviamente virtuosos, son deseos buenos. No, no, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, porque en el budismo hay muchas malas interpretaciones. Entre estas malas interpretaciones que hay, es esto de acusar al deseo como a causa de tu sufrimiento. No es todo deseo, es aquel deseo que está manifestando un gusto adictivo. Ese es el deseo. Nosotros le llamamos el deseo neurótico, le podemos llamar el deseo obsesivo, le podemos llamar el deseo hiperegoísta, o sea, que está sobredimensionando la importancia de nuestro yo, de nuestro ego, ¿no? Pero el mejor definición sería los gustos adictivos, es decir, los gustos que nos producen un patrón de comportamiento ciego que implica mucho golpes y mucho maltrato a las demás personas, básicamente por esas adicciones. Todas las personas que han sido exdrogadictos o exalcohólicos o han sido liberados de otro tipo de adicciones, no nomás existen esas, adicciones de la compra, hay adicciones al sexo, hay adicciones a los casinos, hay adicciones de comprar ropa para todo, hay miles de adicciones. Todo aquello que se convierte en un patrón repetitivo y que se vuelve un patrón mental, podríamos decir, de comportamiento vicioso, cíclico, ¿no? La idea es
en este comportamiento adictivo es volver a experimentar lo que experimentamos al principio como un placer muy gustoso que nos daba mucha felicidad. Eso es muy, muy visible, por ejemplo, en las personas que han sido drogadictas, como su adicción a las drogas está en búsqueda constante cuando son adictivos de esa experiencia que tuvieron las primeras veces con esa droga, la que sea, ¿no? Y están constantemente teniendo que aumentar su consumo de droga para experimentar algo parecido a lo que hicieron en la primera ocasión o en las primeras ocasiones. Los patrones adictivos están muy sustentados en nuestra memoria, en en la sobredimensionar las experiencias del pasado, ¿no? A través de una idea de que si lo vuelvo a hacer, vuelvo a sentir placer y vuelvo a sentir esa felicidad o esa alegría. En todo, ¿no? No nomás en la droga estoy hablando de todas las. Por eso, otro elemento que podríamos nosotros meter en en la renuncia, pues es a renunciar a los gustos adictivos que tenemos en base a nuestros placeres mundanos. Y esto pues requiere ya mucho más fortaleza y mucho más voluntad que al principio. El rompimiento de nuestros patrones mentales adictivos requiere mucha conciencia. Y aquí es como toma su verdadera dimensión, podemos decir, nuestra práctica meditativa y nuestra práctica del Dharma. El Dharma y la práctica meditativa nos permiten a nosotros crear condiciones necesarias para romper estos patrones adictivos, estos patrones neuróticos de comportamiento, básicamente sustentados en esta idea de que la felicidad está en la realización de nuestras experiencias sensitivas, placenteras, del deseo gustativo, del deseo olfativo, del deseo auditivo, del deseo visual, del deseo táctil y no sería del deseo mental. Después aquí el autor nos recuerda, lo voy a nombrar rápidamente porque me interesa desarrollar otras ideas. La práctica espiritual, miren, la práctica espiritual budista, en términos de samsara y la renuncia al samsara, que podríamos decir que es una buena definición de ser budista, es una persona que busca zafarse del samsara a través de la renuncia, este, es entender estos famosos tres tipos de sufrimiento. Hay una beta en el budismo de insistir mucho sobre el sufrimiento. No sé si alguno de ustedes la ha vivido esta idea de que el budismo está como machacando mucho, ¿no? El sufrimiento, el sufrimiento, el sufrimiento. Y tiene una explicación muy obvia. La experiencia más repetitiva que vivimos en nuestras vidas, como seres ordinarios, como seres mundanos, pues es el sufrimiento. Tendemos nosotros a tener mucho más experiencias de sufrimiento que de felicidad. Y no es, miren, no es porque seamos malas personas, no es porque seamos personas deficitarias o que nos falte algo, no es tampoco porque seamos personas que nos sobran muchas cosas o que somos un error como muchas veces nos hacen sentir la sociedad, la familia, las escuelas, los ambientes laborales, etcétera, que nos hacen sentir inferiores, nos hacen sentir imperfectos, nos hacen sentir a veces hasta como un error debido a lo que somos. No, lo que pasa es que el samsara así es. Muchas veces los grandes discípulos del Buda, Siddhartha Gautama, le preguntaban al Buda que por qué había tanto sufrimiento en el mundo. Todos, bueno, ya ahora ya no tanto, ¿no? Pero sí, también, todos venimos de una madre que nos sufrió muchísimo para tenerlos. Ya fuera cesárea o no fuera cesárea, pues la cesárea implica también una operación, abrir la mitad del estómago, 3 días encamadas, no, es terrible. Y y toda esta idea de que
en el samsara, la experiencia no única, ni tampoco el Buda dijo que la vida es sufrimiento, tampoco, no. Lo que se dice en el budismo es que el samsara o nuestra vida mundana tiende a producir más sufrimiento que otra experiencia, que cualquier otra experiencia, cualquier otra experiencia. Es el dominio y por eso el budismo a través de los siglos y siglos ha recreado, podríamos decir, ha creado diferentes clasificaciones del sufrimiento. Hasta ahorita yo conozco 4 de ellas, ¿no? Los sufrimientos, los 8 sufrimientos que se presentan en la primera noble verdad. Después vienen los 3 sufrimientos que se presentan en toda la filosofía mahayana. Después vienen los 6 sufrimientos que se presentan en la filosofía vajrayana. Y después vienen los 8 sufrimientos que se presentan también en el Satipatthana, ¿no? Que viene ahí otra estructura. Pero básicamente los 3 tipos de sufrimientos que más conocemos nosotros le llamamos, el primero de ellos es el sufrimiento del sufrimiento, que se dice dukkha dukkha, el sufrimiento normal, el sufrimiento obvio, ¿no? Cuando te rompes un dedito, cuando muere una persona amada, cuando se nos echa a perder un proyecto, cuando te cancelan un viaje que tenías planeado hace un año y la aerolínea quiebra y ya no te pudiste subir al avión y te quedaste parado allí y haciendo un berrinche y el hotel se te canceló y vienen pues todo lo que es el sufrimiento de las malas experiencias que vivimos y que son obvios y que muchos de ellos también los viven los animales, ¿no? El sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de vivir la pérdida de un ser amado, etcétera. Después viene un segundo sufrimiento, que es el que podríamos decir que es muy importante aquí en Occidente, se llama el sufrimiento del cambio, y en muchas otras literaturas le llaman el sufrimiento del placer, que se oye así medio chistoso, ¿no? ¿Cómo que el sufrimiento del placer? Sí, sí, pues para el budismo, todos nuestros placeres sensitivos, estoy hablando de los placeres de los sentidos, contienen una masa increíble de sufrimiento, todos nuestros sentidos, por 2 razones. La primera razón es porque se acaban. Los placeres sensitivos son muy cortos. Tu rica cena, tu buena fiesta, este, una relación sexual, un viaje, todo termina, a veces hasta uno dice, híjole, ¿y a qué horas pasó esto, no? Rápido, superfluo, que estás subiendo al avión para un viaje, ya estás pensando regresar y ya estás sufriendo porque te dieron nomás 10 días y tú querías 20 días y te estás subiendo ya enojado, ya va a que regresar en 10 días. Y ni siquiera estás subiendo, ni siquiera estás en el avión y ya estás peleándote porque vas a regresar en 10 días y tú querías 20 días. Cuando nos invitan a cenar, una rica cena, ¿no? Te dan tu espagueti, te dan tu pan con mantequilla, chisita y queso italiano muy rico y todo. Y pues eso te lo comes en 20 15 minutos y se acabó el placer gustativo, ¿no? Ya te llenaste, ya no quieres más, ya te vuelven a presentar el mismo plato y dices, no, no, ya no quiero más, lo que era muy rico, sabroso, te convierte ya hasta asco, ya no quieres más. Vean ustedes cómo los placeres sensitivos, estoy hablando, los placeres que se asientan en nuestros sentidos, son placeres de muy corto plazo. Y dos, hay una línea muy delgada que convierte el placer en sufrimiento, muy delgadita, que convierte en un acto placentero en un acto doloroso. Y eso todo lo hemos vivido, todo lo hemos, no sé, bueno, las mujeres también, ¿no? Cuando nos rasuramos, ¿no? Que puedes poner la piel muy lisita y ¡pum! Te cortas, ¿no? Pues un acto muy placentero que te da una piel fina se convierte en una cortada y te sale sangre y te tienes que poner un alcohol o vas y comes tu nieve, tu bolita de nieve de vainilla que tanto te encanta y te comes 2
Y después, no, pues quiero una más que como estrés, y ya la cuarta ya estás empachado, ya empezaste con agruras. Y ¿cuántas veces no te has ido a dormir con agruras porque te comiste unos excelentes tacos? O viste una muy rica cena y te tomaste 2 cervezas y terminas con agruras y sin poder dormir y sin poder estar acostado en tu cama y tienes que pararte y estar semisentado. Este segundo tipo de sufrimiento, el sufrimiento de los placeres es un problema, realmente, más para nosotros los occidentales. Por eso, en esta parte de la segunda línea del samsara y la renuncia, una insiste mucho los autores que tocan este tema de la renuncia a los placeres adictivos basados en los sentidos. No es por una cuestión moralista, no es por una cuestión religiosa, es que sabemos que gran volumen de nuestro sufrimiento está basado en esta idea de que tenemos que tener placeres sensitivos si queremos ser felices. Y es la idea que está en el fondo, porque nosotros confundimos mucho lo que es placer, lo que es felicidad, ¿no? Entonces creemos que si yo como rico voy a ser feliz. Si yo escucho la música que a mí me gusta, voy a ser feliz. Si yo veo nomás cosas que me gustan, voy a ser feliz. Si yo huelo cosas que no me agradan, voy a ser feliz. Si yo como cosas que me gustan, voy a ser feliz. Si yo pienso cosas que me gustan a mí mucho, voy a ser feliz. Esta es nuestra idea que tenemos. Por eso somos unos adictivos a los placeres sensitivos, porque detrás de los placeres sensitivos creemos que vamos a ser felices si logramos realizar esos placeres sensitivos. Y este es un error garrafal, un error que nos tiene atrapados precisamente en el samsara. El tercer tipo de sufrimiento les llamamos el sufrimiento condicionado. Es un sufrimiento un poco más complicado y más sutil. Este sufrimiento, podríamos decir que es el sufrimiento que se deriva básicamente de nuestra estructura genética cultural heredada, o sea, tu familia, tu apellido, tu región, tu país, etcétera. O sea, tenemos nuestras estructuras kármicas heredadas genéticamente, que son imposibles de deshacernos. O sea, tus padres son tus padres, los quieras o no los quieras, estén vivos o estén muertos, etcétera. Tú has heredado un montón de cualidades de tus padres, lo quieras o no lo quieras, lo tenemos. Tenemos una herencia genética muy, muy expresada en nuestro cerebro, desde el punto de vista de la cosmología budista, nuestro cerebro ha heredado conductas y experiencias de vidas y vidas anteriores, no nomás tuyas, sino de tus familias, de tus seres cercanos en estas vidas y en vidas pasadas y en vidas pasadas y en vidas pasadas. Y el otro elemento que determina esta sufrimiento de lo condicionado son nuestras emociones, que nosotros le llamamos clechas, ¿no? Los famosos clechas. Y estas son los tres causas del sufrimiento. Una de las ideas de la renuncia en samsara, que es en este tema en que estamos, es que, y aquí podríamos reconciliarnos un poco. Una de las prácticas que hacemos en la renuncia es tener aversión al samsara. La aversión por sí misma no es buena ni es mala, ¿eh? Aquí utilizamos la aversión como el elemento que nos da consistencia y nos da fuerza y nos da valentía para romper con el samsara. Mientras un ser humano, esto es muy importante en la práctica budista, mientras un ser humano, uno de nosotros, siga creyendo que satisfaciendo los placeres va a ser feliz, que saliéndose con la suya va a ser feliz, que controlando y manipulando el mundo va a ser feliz, pues va a estar siguiendo en esta rueda samsárica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Para superar el samsara, para poder nosotros elevarnos en términos de conciencia de una mente samsárica, de una mente imbuida en las adicciones de los sentidos, imbuida en la ignorancia, en los apegos y en las aversiones,
necesitamos sentir rabia, necesitamos sentir aversión al samsara. Y ahí la aversión es muy buena. No, ni el odio ni la aversión son malas por sí mismos. Todo depende de las circunstancias y a qué se lo estás aplicando. Y se dice mucho en la literatura de estos cuatro, liberación de los apegos, que tenemos que contemplar al samsara como una mente insoportable, ¿no? No sé si alguno de ustedes dejó de fumar. Yo fumé Yo, muchos, y me acuerdo muy bien en un momento que llegué que dije, ya no me soporto, ya no soporto el cigarro, ya no me soporto fumar. Me acuerdo muy bien que me olía, y olía a nicotina, toda mi ropa, toda mi recámara olía a nicotina, y fue insoportable. Cuando apareció en mí la insoportabilidad de, del olor al cigarro, del olor a la nicotina, ahí en ese momento dije, voy a dejar de fumar. Ya agarré mis caminos, en aquel entonces usaba muchos parches, usaba muchas estrategias para dejar de fumar. Así es con el samsara. Tiene que llegar, mientras no te llegue la insoportabilidad del ser, como diría Kundera, mientras no te llegue la insoportabilidad del samsara, pues no vas a renunciar al samsara. Quizás estés muy bien acomodadito en el samsara, te sientes bien en el samsara, no te ha ido tan mal en el samsara, tienes tu patrimonio, tienes tu casita, tenemos nuestros libritos, pues no nos está yendo tan mal en el samsara, ¿para qué me voy a ir de aquí si aquí me la estoy pasando bien? Pero va a llegar un momento, igual que me llevó a mí cuando ya no soporté el olor al cigarro, que ya no vamos a soportar el samsara. Y ahí vamos a tomar la decisión de la renuncia a este tipo de vida. La idea de renunciar al samsara también tiene otras derivaciones. Una de ellas es más cosmológica y decimos fundamentalmente que renunciamos al samsara porque no deseamos renacer en los famosos tres reinos inferiores del samsara. Los tres reinos inferiores del samsara son el reino infernal, el reino de los espíritus ávidos y el reino de los animales. Y esto también es una decisión que se toma en términos muy individuales, cuando uno dice, yo no voy a crear karma para después de mi muerte renacer en uno de esos tres reinos, que son los terrenos, por cierto, que más se sufre, que más se. Otro elemento importante para hartarnos del samsara, de que el samsara se nos vuelva insoportable, es observar, esto es muy importante hoy en día. Hoy nosotros los budistas estamos viviendo un momento muy complicado, los budistas, no todo el mundo, ¿verdad? Claro, nomás, estamos viendo cambios muy radicales en nuestras experiencias. Pasó, bueno, para nosotros la muerte de Thich Nhat Hanh, después se muere el Lama Zopa Rinpoche, después viene toda la campaña contra el Dalai Lama y su famoso beso, ¿no? Que es una campaña hecha por el gobierno chino de una manera impresionante para todo está perfilado porque el gobierno chino quiere imponer al próximo 15º Dalai Lama para que sea ya de su simpatía. Y estamos viviendo una época muy, puedo decir, difícil. No sé si algunos de ustedes conocen al venerable Damcho. De verdad, el Damcho acaba de renunciar hace 2 días a sus votos monásticos. no me eh, digas, Sí, sí, veo mucho los videos de Damcho y del Amazondro. no, pues Soy ve el fan. último que pone, métanse al YouTube, al del Instituto Buda se llama Una Oh, vida de cambio. Ahí métete, ahí está, ese es el primero que te va a salir. Es una hora donde explica ella todo lo que está pasando y realmente escucharla es una sacudida que da muy fuerte de por qué renuncia a sus votos monásticos. de hecho, Adela y Anita iban y, bueno, Adela y Anita y yo no porque estoy lejos, pero íbamos a ir a un retiro que iba a dar en San Luis Potosí en septiembre, No, en octubre. octubre. Ajá. ¿Eh? Sí, sí lo va a dar, ¿eh? No, pues no sabemos. No la sabemos, Lisbeth, si la va a dar, porque no sabemos, pues no sabemos qué va a hacer ahora. Ya no es monje, ya entregó
a la escuela Gayú, ya entregó sus votos, los regresó, y pues no sabemos qué va a suceder. No, pues. Ahí velo, ahí está en el YouTube, pues, todo el mundo lo está viendo, ¿no? Pues que sí, y son pues los cambios. Ella, Damcho, la maestra Damcho, que así le vamos a nombrar hoy en día, la maestra Damcho, lo primero que dice es que todo esto está cambiando. No, en samsara hay que observar cómo todo está cambiando. Los buenos se hacen malos, los malos se hacen buenos, los ricos se hacen pobres, los pobres se hacen ricos, los amigos se hacen enemigos, los enemigos se hacen amigos. Es un desastre el samsara. Y por eso, eso te puede explicar a ti, mucho de nuestras relaciones son, no mucho, todas nuestras relaciones son completamente inestables. No las tenemos seguras. Desde tus relaciones con tus padres, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, tus amigos de la infancia, todo prácticamente de nuestras amistades están puestas en un escenario de mucha inestabilidad, de mucho cambio en cualquier momento. Y esto es observar pues la impermanencia como parte del famoso proceso del apego. Ay, déjenme ver cuánto tiempo. Bueno, ya 5 minutitos, está bien. Otro elemento característico del samsara, que creo que a todos nos pasa, no es ningún elemento nuevo, es que nunca estamos satisfechos. Estamos hablando de cómo generar esta insoportabilidad, esta artez del samsara, para hacer la renuncia correspondiente, güey. Nunca estamos satisfechos. Y básicamente por el nivel de acelere que traemos. No hay lo que se postula en todos estos documentos, todos estos libros, es que en el samsara no existe la verdadera satisfacción. Tú comes, no, tú desayunas a las 9 de la mañana y a las 2:30 estás muerto de hambre. Vas a dormirte a las 11 de la noche, te levantas a las 7 y a las 12, 13 horas, a las 9, 10 de la noche de ese día ya tienes sueño otra vez. Eh, Nomás hay que observar cómo vemos nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nuestro cuerpo es una bola de insatisfacción. Estás así, después estás así, después le pones así, después te cruzas las piernas, después las estiras, después haces así, después... No, nomás ve la bola de insatisfacción que es nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está así, imagínate tu mente cómo no ha de estar sacando un pensamiento, trayendo y otro, sacando otro, después haciendo una memoria, pues que ya esto ya no quiero ver, ya no me quiero recordar de esto, mejor me hago esto, mejor prendo la televisión, ¿no? Todo mejor la apago, mejor me voy a hacer unas quesadillas, mejor lo que sea, mejor me voy a hacer mi cafecito, pero no, qué, de no sé qué, y le voy a hablar no sé qué, y te sientas en la computadora y te levantas y abres el libro, no, este libro ya no me gustó, y agarras a otro, y agarras otro libro. Es impresionante el nivel de insatisfacción. Ese nivel de insatisfacción mucho de la idea en el budismo es que ese es el samsara. Ese es el samsara. La insatisfacción nos hace tener una mente caótica, una mente no disciplinada. Una mente no disciplinada es la que tenemos cuando estás apenas haciendo una cosa y estás haciendo otra. Estás leyendo la página 20 y ya te vas a la página 180 para ver en qué termina el libro, ¿no? Constantemente estás iniciando estás yéndote a Acapulco a vacaciones y estás pasando Cuernavaca y ya quieres llegar, ya estás desesperado por llegar a Acapulco y ni siquiera estás disfrutando del viaje, del aire, de los nada, nada, ya quieres llegar y estás ya con mal carácter porque ya quieres llegar. Vean nomás, observémonos nomás cómo estamos completamente insatisfechos y esa insatisfacción nos hace que estemos constantemente creando actividades, ya sea mentales, de palabra o cuerpo, una y otra vez, y no terminas y ya llevaste dos, y no has terminado ninguna de las dos, y ya tienes cuatro,
Y ahí estás todo el día. ¿Y por qué entonces después llegamos a la conclusión que queremos dormir a las 10 11 de la noche y no puedes dormir porque estás cansado, estás agotado, agotada, pensando una cosa, pensando en lo otro, y si te hicieron un enojar no se diga, y estás ahí peleándote con la almohada, terrible, el samsara es la vida de insatisfacción, la vida de estar preparándonos, preparándonos, preparándonos. Como se dice mucho en el AMRIM, nos la pasamos en los preliminares y nunca llegamos al final, ¿no? Ahora voy a hacer yo, a ver, aquí estoy, tengo este trabajo para que me den el otro trabajo que quiero. Estoy viviendo en esta ciudad porque me quiero vivir en la otra ciudad. O estoy en esta pareja porque pues, mientras llega mi verdadera pareja. O aguanto este trabajo porque me van a dar un mejor trabajo, ¿no? Y estamos constantemente en esa enorme insatisfacción de nuestro presente, proyectando unas ilusiones completamente fuera de la realidad hacia, hacia el futuro. Y en estos términos eh, podemos nosotros detectar que la renuncia, que todas estas situaciones de caos mental, de todos estos sufrimientos por los placeres adictivos y todo este mundo de insatisfacción que vivimos, está básicamente estructurado por un montón de apego que tenemos a un montón de cosas. Son los apegos los que nos tienen en este mundo de ignorancia, de adicciones, de insatisfacciones por estos. El apego en sánscrito, esto es interesante ver el concepto de sánscrito, en apego se dice alaya. Y alaya es una metáfora que se usa en sánscrito para definir una mordida. En la India, una de las experiencias más desagradables que tenía una persona es cuando era mordido por una serpiente. Y ustedes saben que cuando la serpiente muerde, no suelta. Las serpientes no son como los perros que te muerden y sueltan, no. Una serpiente te muerde y ahí se queda. La idea del apego de Ayala es esa. Te apegas a un objeto, te apegas a una persona, te apegas a una idea, te apegas a una religión, incluyendo el budismo, te apegas a tu apellido, te apegas a tu familia, te apegas al dinero y no lo quieres soltar. Y más cuando ese objeto de apego, ya sea persona, una cosa o una situación, pues está cambiando y se está transformando, ¿no? Y se está separando de ti, ¿no? Y cuando los objetos de apego se comienzan a separar de nosotros, viene un segundo fenómeno que le llamamos nosotros aferramiento. Aferramiento en sánscrito se dice upadana. No solamente estás apegado al objeto, no quieres que ese objeto que ese objeto se experimente fuera de ti, que cambie ese objeto o que te abandone. Y entonces generas la energía del aferramiento, es decir, te aferras a ese objeto de apego como si fuera una mordida que no quieres que te quite la serpiente la mordida, ¿no? Porque ya la mordida ya es parte de ti, porque la mordida ya te dio identidad, te dio personalidad, ¿no? Y en estos términos, lo que se habla de del samsara y la renuncia, es fundamentalmente necesitamos en la renuncia. La renuncia es un método de neutralizar las acciones no virtuosas que surgen de los apegos y las aversiones, o las acciones negativas que surgen de la codicia y del odio. A través de la renuncia neutralizamos ese tipo de, 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 de conductas. Después vienen otras reflexiones que ya las voy a dejar para el siguiente martes ver ya la tercera línea. Eh, pero podríamos decir que en esta segunda línea la idea es renunciar al samsara. Visto el samsara como nuestros estados mentales, tanto individuales y colectivos,
que tienen cualidades caóticas, tienen cualidades de apegos y aversiones, de adicciones a los placeres sensitivos y tienen cualidades de la enorme insatisfacción en que constantemente nos vemos involucrados. Pues esto sería, Lisbeth, más o menos el segundo párrafo, que es muy, muy poderoso realmente. Si tienes apego al samsara, no tienes renuncia. Ponlo al revés si quieres. Si te liberas del samsara, nos liberamos del samsara a través de la renuncia. Pues Ujú. aquí yo la dejaría, Lisbeth. Muchas gracias, Calamán. No sé si alguien tenga alguna pregunta, chicas. No, o sea que la palabra era estampida, ¿no? De cuando se hace una multitud. Gracias, Cintia. Sí, estampida, esa era la. Y me llegaba y me rebotaba estampida. Exacto, gracias, ¿no? Ya no se me olvidó. Una mente de estampida, que sí, nuestra mente de estampida. A mí Y sí más me cuando estás viendo dejaste. cosas que no te gustan. Y le empiezas con tus pensamientos, tus emociones y tus recuerdos y huir, y salir corriendo, ¿no? Sí, 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 sí. La mente samsárica es una mente muy, que hay que observarla, ¿eh? Y observarla con la meditación. Observarla no solamente intelectualmente, sino intuitivamente. ¿Qué es esto? Pues, ¿qué es esta mente? ¿Por qué mi mente se comporta de esta manera? ¿Alguien más? Aquí lo complicado es cómo irse liberando del apego, ¿no? Y en realidad lo que entiendo es que uno se libera cuando ya está sufriendo demasiado, ¿no? O sea, cuando lo que decías del alcohol, del cigarro, a mí me pasó con el cigarro también y el alcohol, así cuando dices ya, o sea, si le sigo, no voy a poder, pues. Fíjate que en el desarrollo espiritual, eso es como pie de nota. El estado espiritual hay muchos momentos, no importan, pero hay dos momentos muy importantes. Uno de ellos decimos nosotros el momento de la chispa espiritual, de la trascendencia espiritual. Llega un momento, puede pasar cosas muy fuertes, puede pasar nada, esa chispa trascendental se te puede dar un momento en que estás tirado en la playa tomando una cervecita y de pronto, ¡pum!, viene como un chispa de decir, híjole, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Y yo, a ver, quiero hacer otra cosa, además de eso, quiero que le llaman la chispa de la trascendencia. Esa chispa de la trascendencia le sucedió a Siddhartha Gautama a los 29 años, cuando se escapa de su casa y dice, bueno, no tengo que buscar algo, ¿no? Pero también viene otro momento muy importante, que es el que estamos, esta clase, esta charla fue de eso, que es la insoportabilidad. Lean la novela de Kundera, el insoportable la levedad del ser. Llega un momento en nuestras vidas que decimos, ya no más, ya no más. Pero tiene que pasar este fenómeno de que se te vuelve tu vida asquerosa, insoportable, falsa, superflua, y dices, ya no más. Y ese es el otro momento que nos permite nosotros. Ese es el momento privilegiado que utilizamos nosotros para la práctica de la renuncia al samsara. Ya no, ya no voy a jugar a esto. Ya no voy a andar como enloquecido satisfaciendo mis placeres sensitivos. Voy a tratar de gestionar mis emociones y pensamientos de una manera más ordenada, más tranquila, más serena. Voy a abrir mi corazón, no voy a ser tan egoísta, no voy a estar tan ensimismado en mí mismo, voy a comenzar a pensar un poco en los demás. Y empiezas, pero son dos momentos críticos, son dos momentos fuertes en la vida. Y a veces las personas no salen de esos escenarios, ¿eh? Mm. Hay personas que se quedan atoradas ahí. Si en doble A le dicen hasta que no toques el fondo del sufrimiento. Si no, o sea, ¿Sí? hay que tocar ese fondo, si no, no se logra el cambio. Sí, sí, pero mira, Lili, yo ahí te voy a dar una opinión que creo que algunos maestros podamos coincidir. A veces no tienes que llegar hasta el fondo, ¿eh? Mm. No es un requisito sine qua non para cambiar. A veces
Puedes cambiar tú por un proceso de conciencia, puedes cambiar por una pequeña experiencia, pequeñísima experiencia. A veces un canto de un pájaro, a veces un amanecer increíble, así, a veces una cercanía a la muerte, un proceso cercano a la muerte que puede hacer. Sí, 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 sí entiendo la idea de que dices el doble A de tocar el fondo, pero no es un requisito, yo a eso me refiero, no es un requisito sine qua non para cambiar, pueden pasar otras cosas. Puedes enamorarte y transformar tu vida, puedes conocer, no sé, a un gran lama, un gran sacerdote, y decir, wow, no, yo aquí me quedo, y te cambia la vida. Mm. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces somos tan tercos que sí tenemos que tocar fondo para poder despertar. Pues sí, porque somos tan tercos, ¿verdad? Que necesitamos que nos, como se dice en mi tierra, ¿no? Poner el cachete en la banqueta para poderte levantar de nuevo, pues, ¿no? Sí, sí, pero sí coincido contigo en eso. Pues sí, muchas gracias, maestro. No sé si alguien más tenga una duda y si no, pues leemos las plegarias, dedicación y aspiración que la tenemos en el WhatsApp, chicas. Dice, bueno, la leo, o si quieren prender su micrófono, dice, plegarias, dedicación y aspiración, que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Practicando Practicando según el según el ejemplo ejemplo de de Maharishi, Maharshi, heroico heroico conocedor de conocedor la de la realidad, realidad, al igual que al igual que el Padre, dedica Samantha, completamente esta virtud, que por la bendición de la por la obtención de bendición de los la, tres calles de Buda, por la bendición de la inmutable de la, verdad de la esencia del de la Dharma, esencia del Dharma por la y por la bendición de la bendición de la inquebrantable aspiración inquebrantable de la Shanga, mis aspiración plegarias se cumplan de tal la como la he igual, expresado. Que la preciosamente que del la despertar precisamente del surja en quienes no despertar haya surgido, no y haya una vez que surgido, haya surgido, no una vez que hayan disminuya y surgido, aumente cada vez más. de cada vez más. Muchas gracias, maestro Kalama. Muchas gracias. Y nos vemos el Gracias próximo a ustedes, buenas martes. noches, que sean ricos. Gracias, Lisbeth, gracias. Gracias, maestro. Gracias a todos, a todas. Nos vemos el próximo martes.